diseño de circuitos de conmutación eléctrica como fue Cloud. El día de hoy vamos a hablar sobre el álgebra de Boole y tres subtemas, presentado al profesor Albeiro Ramos para el SENA. Está presentado por Paula Almario, Sebastián Chávez, Alejandro Patiño y Andrés Sáenz. El álgebra de Boole fue creada en 1845 por George Boole, ya que fue la primera persona en definirla como un sistema lógico. Este concepto es también llamado como álgebra de booleana y se estudia tanto en matemáticas como en informática, ya que es una estructura algebraica que esquematiza operaciones lógicas determinando dos valores, puede ser 0 o 1 o falso y verdadero. El subtema que vamos a tratar va a ser la tabla de verdad. Es una estrategia lógica simple que permite establecer la validez de varias propuestas en cuanto a cualquier situación, es decir, las condiciones, decisiones para que sea verdad. Aquí podemos encontrar la tabla de la verdad. Aquí encontramos diferentes condiciones. La primera condición es O, únicamente se usa falso cuando las dos proposiciones lógicas son falsas, de lo contrario sería verdadero. ¿Es correcto? Aquí encontramos otra condición. Esta condición es llamada if. Esta se utiliza verdadero únicamente cuando las dos proposiciones lógicas son verdaderas. De lo contrario, como podemos encontrar, son falsas. Aquí encontramos otra condición. Esta condición se llama si entonces. Esta condición se utiliza falso únicamente cuando cuando la última proposición es falsa. Quiere decir que es verdadero y la última proposición lógica es falsa. Daría falso, ¿correcto? De lo contrario sería verdadero. Aquí tenemos otra proposición. Esta proposición se llama sí y solo sí. Esta se usa verdadero únicamente cuando sus dos proposiciones lógicas son iguales. Pueden ser verdaderas o pueden ser falsas, pero son iguales. Daría verdadero. De lo contrario, es falso. Aquí tenemos otra condición. Esta condición se llama o. Esta se usa falso únicamente cuando sus dos proposiciones lógicas son iguales. Quiere decir si las dos son verdaderos o las dos son falsos. En o se usa falso. Si no lo son, se usaría verdadero. ¿Es correcto? Gracias a la tabla de la verdad vamos a realizar tres ejercicios diferentes. Para el primer ejemplo vamos a realizarnos dos preguntas. Vamos a indicar cuántos números proposicionales simples hay. Como podemos observar en el ejemplo, tenemos tres números proposicionales simples. Sería la P, la R, menos Q y menos R. R pues ya está acá, entonces no contaría. Tendríamos tres números proposicionales simples. Tenemos que sacar el número de filas. ¿Cuántas filas vamos a tener? Aquí no los dice. Siempre vamos a colocar el 2. Arriba del 2 vamos a colocar el número de proposicionales simples que hay. En este caso hay tres proposicionales simples. Por lo tanto, 2 a la 3 sería 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Tenemos 8 filas. Estas 8 filas las vamos a dividir por la mitad. Quiere decir que 4 filas verdaderas y 4 filas falsas. De estas 4 filas que sacamos de las 8 filas, vamos a dividirlas en 2. Quiere decir 2 filas verdaderas y 2 filas falsas. Igualmente en la parte de abajo con las otras 4 filas que quedaban. Vamos a sacar 2 filas verdaderas y 2 filas falsas. De estas 2 filas vamos a dividirlas en 2. Quiere decir nos queda una fila verdadera y una fila falsa, así sucesivamente. Aquí en el primer ejemplo podemos encontrar que tenemos 8 filas, tenemos las 3 proposiciones lógicas. Aquí encontramos, como dijimos en el ejemplo anterior, las 4 filas primeras son verdaderas, las 4 filas últimas son falsas. Acá las dividimos en 2, quiere decir 2 verdaderas, 2 falsas, y acá se divide de nuevo, una verdadera y una falsa, ¿es correcto? Acá encontramos un problema que tiene dos datos diferentes. Aquí podemos encontrar P y R. Recuerden que IM se utiliza verdadero cuando son proposiciones lógicas verdaderas, de lo contrario es falso, ¿correcto? Aquí podemos encontrar que P es igual a P, ¿sí? Quiere decir que es la misma fila, son las mismas filas, exactamente iguales. Aquí podemos encontrar que R es únicamente R, quiere decir que también son las mismas filas, ¿correcto? Pero entonces, como tenemos una condición, esta condición es llamada I, vamos a verificar si es correcto.
Si las dos proposiciones lógicas son iguales y son verdaderas, quiere decir que es verdadero. De lo contrario, sería falso, como aparece en las siguientes, ¿correcto? Aquí tenemos otro dato. Nos dice que es negativo de Q o R. Cuando hablamos de negativo de Q, cuando hablamos como negativo de Q, indicamos que vamos a negar Q. Quiere decir que entonces acá en Q es verdadero, pero lo vamos a negar. Quiere decir que es falso. Aquí tenemos que Q es falso. Vamos a negarlo y vamos a indicar que es verdadero. Así sucesivamente. Acá dice que es verdadero, pero lo vamos a negar. Sería falso. ¿Es correcto? Acá la R es exactamente igual a la fila de la R. ¿Es correcto? Acá tenemos la O. La O, recuerden que únicamente se utiliza falso cuando las dos proposiciones lógicas son falsas, de lo contrario es verdadero. Acá podemos encontrar solamente una, sería falso y falso daría falso. De lo contrario daría verdadera, como lo podemos encontrar. ¿Es correcto? Aquí podemos encontrar otro ejemplo. Este es el segundo ejemplo. Tenemos A si entonces C, o B si solo si P. Quiere decir que acá tenemos 4 proposicionales simples, que sería A, C, B y P. Esto realizamos la ecuación para sacar el número de filas. Sería 2 por el número de proposicionales simples, que sería 2 a la 4. Quiere decir que sería 16, ¿correcto? Aquí podemos encontrar 16 filas. De estas 16 filas tenemos las 4 proposicionales simples. Quiere decir, lo mismo que el ejemplo anterior, si tenemos 16 filas, sacamos la mitad, que serían 8 filas verdaderas, 8 filas falsas. De esas 8 filas verdaderas y 8 filas falsas, sacamos la mitad. Quiere decir 4 verdaderas, 4 falsas. De esas las sacamos la mitad, que serían 2 verdaderas, 2 falsas. Y de esas la mitad, una verdadera y una falsa. ¿Es correcto? Acá tenemos el ejemplo. Así entonces C. Quiere decir que primero tenemos que sacar este de acá. Tenemos que sacar primero si entonces. Si entonces nos indica que únicamente da falso cuando la última proposición es falsa. ¿Correcto? Acá podemos encontrar que A más B, A más C son verdaderos. Quiere decir que es verdadero. Por ejemplo, acá nos indica que es falso. Quiere decir que verdadero y la última proposición es falsa. Quiere decir que sería falso. Igualmente con las siguientes. Falso la última proposición, falso última proposición, falso última proposición y falso. ¿Correcto? Quiere decir que es falso. De lo contrario, como lo podemos verificar, si es verdadero, falso, verdadero, verdadero o falso, falso, daría verdadero. ¿Es correcto? Acá tenemos otro dato. Nos indica que B, si, solo si, P, nos indica que sí y solo sí únicamente nos da falso cuando las dos proposiciones lógicas son iguales. Quiere decir, si son verdaderas o falsas, ambas proposiciones daría falso. Daría verdadero, perdón. Daría verdadero. Quiere decir, en la primera, B más P es verdadero y verdadero. Quiere decir que sería verdadero. Acá tenemos una que es diferente. Verdadero y falso sería falso. Falso y verdadero sería falso. Acá tenemos dos falsedades, dos proposiciones iguales. Quiere decir que sería verdadero. ¿Es correcto? Así sucesivamente. Acá, como podemos observar, tenemos el tercer ejemplo. El tercer ejemplo acá tenemos el tercer ejemplo. Acá podemos encontrar el tercer ejemplo. Este tercer ejemplo nos indica que tenemos 8 filas y 3 proposicionales simples. Quiere decir que tenemos Z, O, L, si entonces Q. Quiere decir
que o nos indica que vamos a colocar falso únicamente cuando las dos proposiciones lógicas son iguales. Quiere decir, si las dos son verdaderas, nos daría falso. Si las dos son verdaderas, daría falso. Si son diferentes, verdadero, falso o falso y verdadero, daría verdadero. Si las dos son falsas, daría falsos, ¿correcto? Acá encontramos la Q. La Q es exactamente la misma fila que tenemos acá en las proposicionales simples. Acá tenemos una condición. Esta condición se llama si entonces. Recuerden que si entonces se utiliza cuando la última proposición es falsa. Quiere decir que como esta de acá, la primera es verdadera, la última es falsa, daría falso. De lo contrario, sería verdadero. Aquí aparece de pronto otra, esta es falsa, la primera es verdadera, daría falsa. Todas de resto son verdaderas. ¿Es correcto? ¿Dónde se aplica? La aplicación más importante de las tablas de verdad procede del hecho de que interpretando los valores lógicos de verdad como 1 o 0, en el sentido valor 1, corriente eléctrica, valor 0, ausencia de dicha corriente. El otro subtema que vamos a tratar es la inferencia lógica. Esta es la organización lógica a la mente entre proposiciones. La inferencia es la acción o efecto de deducir o sacar una consecuencia de otro resultado, como abstracciones que permiten trazar indicaciones lógicas. ¿Dónde se aplica? La inferencia es un proceso de razonamiento lógico que consiste en derivar la verdad de una o más premisas con un conjunto de reglas de deducción. Las reglas garantizan que el funcionamiento de las premisas sea el correcto. Encontramos el primero, que se llama poniendo pones. Se puede escribir con las siglas MPP o PP. Esta nos indica que antes de esta condición, la premisa debe ser igual al antecedente. Es R y R. Por lo cual es el mismo consecuente. Entonces acá nos indica que antes de la condición las premisas deben ser iguales, ¿ok? O sea, igual que la consecuente. Quiere decir que estas se anularían y la S como tal, que es la consecuente, sería la que es. Sería si entonces S. ¿Es correcto? Acá podemos encontrar lo mismo. Tenemos, antes de esta condición debe ser igual al antecedente. Antes de la condición debe ser esta premisa debe ser igual al antecedente. Por tal razón únicamente quedaría la R. ¿Sí? Entonces R. Aquí igual. Tenemos la premisa igual que el antecedente. Quiere decir que la consecuente quedaría, que sería la S. ¿Es correcto? Acá tenemos el siguiente problema, se llama Toyendo-Toyens, que se escribe como MTT. Acá tenemos diferentes ejemplos. Acá esta nos indica, se toma la condicional y cualquier premisa. Cualquier premisa puede ser la R, la S, la Q, la P, ¿ok? Esta se basa en la consecuente. La consecuente es esta de acá. Esta es la antecedente, esta sería la consecuente, ¿ok? Si la premisa es la negación del consecuente, ¿ok? Resulta la negación del antecedente. Eso quiere decir que como la consecuente es igual a la premisa, que es la negación, quedaría negación de R. ¿Es correcto? Tenemos otra condición, que tenemos dos premisas y nos indica si la premisa es la negación del consecuente, resulta la negación del antecedente. Quiere decir que estas dos, como son Q, se anularían, pero el antecedente quedaría con la condición, sería negativo P. ¿Es correcto? Acá tenemos otra condición, tenemos unas premisas, tenemos dos premisas y tenemos
tenemos dos negaciones. Aquí nos indica que como la antecedente y la premisa son iguales, se anularía. Pero como tenemos dos negaciones, se colocaría negación entre paréntesis la Q. ¿Es correcto? Acá vamos a hablar de toyendo ponens. Acá nos indica que tenemos dos premisas. Una premisa es la disyunción y la otra premisa, que puede ser cualquiera, tiene que ser una premisa pues cualquiera. Aquí nos indica, si la premisa es la negación de alguno de los componentes de la disyunción, entonces si la premisa es la negación, aquí hay dos negaciones, de alguno de los componentes es la disyunción. Eso quiere decir que acá tenemos R y P. En la parte superior también tenemos R y P. Estas dos se anularían. Únicamente quedaría negación de S. ¿Es correcto? Acá nos indica lo mismo. Si la premisa es la negación de alguno de los componentes, es la disyunción. Entonces quiere decir que acá tenemos S y S, se anularía, quedaría P únicamente. ¿Es correcto? Por lo que P está solita. Acá tenemos Q y P, tenemos negación Q y P o menos S. Acá tenemos que Q, P son exactamente iguales, la única que cambia sería menos S. Pero como antes de menos S y antes de Q y P hay una negación, se colocaría menos, o sea, negación de S. ¿Es correcto? Acá tenemos otro subtema, se llama simplificaciones de expresiones booleanas. Son aplicadas las funciones de los circuitos lógicos, simplificar con funciones primarias, ya sea de un factor 1 al factor a la base primaria x, y o z. ¿Dónde se aplica? El álgebra de Boole principalmente nos habla de utilizar las técnicas algebraicas para tratar de expresiones de la lógica proposicional, para así poder solucionar más rápidamente problemas como lo son los que tienen que ver con el ámbito de diseño electrónico. Y hubo algunas personas las cuales usaron. Aquí vamos a enseñarles un video para explicarles el álgebra booleana. Aquí tenemos un video donde vamos a explicar la simplificación del álgebra booleana. Espero que les guste. Las funciones booleanas en circuitos lógicos. Vamos a ver por medio de la álgebra booleana cómo podemos reducir una función lógica, así mismo reducir el circuito lógico, teniendo menos compuertas a conectar para el mismo funcionamiento para llegar con la tabla de verdad. Tenemos nuestro siguiente ejemplo. Tenemos una tabla de verdad con funciones f1 y f2. Gracias a los mil términos, aquí podemos calcular cuál es la función lógica. Aquí vamos a colocar en f1. Aquí tenemos 3000 términos que vemos. Entonces aquí tenemos x' más, x, y', z más x', y z' más x, y z'. Entonces ahí tenemos los 3000 términos que habíamos quedado por el medio de la álgebra de Boole. Ahora vamos a reducir esta función. Entonces vamos a empezar por los dos últimos, en el cual vemos que tenemos en común x y z. Bueno, aquí vamos a dar un ejemplo. Si una variable, aquí ponemos una variable x, se suma con la misma variable
esto sería igual a 1. Entonces, como observamos en estos dos últimos, vemos que z' y x y z', entonces esto sería igual a x'. Entonces, como podemos observar, y y', nos vamos a la variable, a la función que nos da de lógica que esto sería igual a 1. Entonces, z' sería igual a y más y', que esto nos conlleva a que esto es igual a 1. Entonces, f1 sería igual a x', y', z más x' y z'. Entonces vamos a seguir simplificando con la función. Entonces, como vemos que z podemos simplificarlo, entonces aquí estas serían las respuestas: x' y y' es igual a z más z'. Como nos basamos que z y z' quedaría igual a 1, entonces la función quedaría simplificada a x', y' más x'. Entonces así vemos cómo queda nuestra simplificación con f1. Entonces es igual, f1 es igual a x' más, disculpen, y' más x'. Bueno, ahora vamos a hallar la simplificación de f2. Como podemos observar, las simplificaciones en miltérminos, tenemos 4 miltérminos en la tabla de verdad. Entonces quedaría de esta forma: x', y más, disculpen, y z' más x', y x más x, y' y z' más x, y z. Entonces vamos a simplificar siempre de atrás para adelante. ¿Cuál podemos aquí hallar la simplificación? Entonces serían en medio de la z. Entonces quedaría x, y' igual a z más z'. Disculpen, al contrario, z', z. Como podemos ver, la variable, cualquier valor con primario quedaría igual a 1. Entonces quedaría esta forma, esta función, como x, y'. Entonces vamos a mirar si podemos seguir simplificando. X', y, z' más x', y, z más x, y'. Como podemos observarlo acá, podemos simplificar. Entonces quedaría de tal manera
simplificar. Podemos simplificar en este x. Bueno, aquí borramos. Los que podemos simplificar en estos dos casos sería xy y xy. Entonces quedaría z x prima más x, y la otra es y más y prima. Entonces, como podemos observar, esto quedaría 1 y quedaría de tal forma como z. Entonces vamos a ver cómo queda nuestra simplificación en F2. Entonces quedaría x prima y z prima más z. Entonces esta es el resultado de la función 2. Entonces podemos observar que es x prima y z prima más z. Podemos observar es la bibliografía pues, de la información que nosotros hemos buscado para poderla dar a conocer y poderla entender. Muchas gracias por el tiempo prestado.